Ya, perfecto. Son debates más complejos donde requiere que la atención a detalle sea significativamente mayor que un debate promedio, donde los equipos no suelen cambiar métricas o cosas por el estilo. Ok, ahora, vamos por partes. ¿A qué me refiero con situaciones difíciles en debate? ¿Cómo identificar cuando estás en una situación así? Verán, no siempre los equipos cumplen sus deberes a cabalidad. En otras palabras, las situaciones más difíciles son donde el debate no se está dando de forma limpia, no en el sentido de justo, sino en el sentido de ordenado, claro y evitando confusiones. Por poner un ejemplo, hay equipos que, como técnica habitual, usan cambios de métricas. Esencialmente lo que dicen es, la métrica de mi alta no sirve, mi métrica es mejor, o la métrica de las altas, cuando son bajas. Entonces, este debate no debe ser adjudicado bajo la métrica A, sino bajo la métrica B. El issue con eso es que no basta decirlo, tiene que probarlo, tiene que analizarse por qué una métrica es preferible a la otra. Y muchas veces los equipos fallan o no lo hacen de forma clara. Muchas veces el análisis que dan es insuficiente o sí hay análisis, pero si es suficiente para generar convicción en el share y en el panel, es donde la discusión se vuelve complicada. Entonces, esencialmente, la idea detrás de este taller es absolver uno de los casos más difíciles, algunos de los casos más difíciles que existen en debate, para que cuando tengan que lidiar con ellos puedan estar mejor parados. Porque la realidad es que se toman por sorpresa. Es decir, no es fácil adjudicar debates donde hay comparativas bien difusas por desencuadres, por acuchillamientos, por definiciones confusas o difusas, pero a medida que más lo vas encontrando, más fácil se va haciendo. Ahora, primer tema importante de este taller, reencuadres y desencuadres. Primero, ¿qué es un reencuadre? La forma en la cual yo defino es en la óptica en la cual le dices al juez que vea el debate. No sé si han visto uh, que hay como juegos de perspectiva. Vamos a buscar uno para dejarlo más claro. Pero esencialmente las cosas se ven distinto desde el ángulo donde lo veas. Entonces, hay cosas que se pueden ver muy grandes, hay cosas que se pueden ver muy chicas, y todo va a depender desde dónde estés parado. Lo que esencialmente hacen los encuadres es decirle al juez cómo funciona la óptica que debería tener para hablar el debate, qué debería valorar más y qué debería valorar menos. Pongamos un ejemplo. En mociones de deber estatal, un encuadre muy común que utilizan los equipos es, como el de Estado es una entidad que tiene preocupaciones no, no necesariamente consecuencialistas, entonces el motor de decisión del Estado no se basa tanto en qué es bueno o malo en términos prácticos, utilitarios, sino que es bueno o malo en términos de principios. Por ejemplo, y el intuition pump que al menos yo suelo usar y que es muy común al momento de hacer este análisis es, si el Estado torturase a todos los terroristas que captura, probablemente podría extraerles mucha información valiosa. ¿Dónde están las bases operativas? ¿Dónde están las armas? ¿Quién se las vende? ¿Cómo las consiguen? ¿Quién los financia? Etcétera. E incluso, si no consigue mucha información, si lo hace múltiples veces a múltiples personas, probablemente vaya acumulando información valiosa para combatir el terrorismo. Eso es probablemente prácticamente cierto. La pregunta es, entonces, ¿por qué el Estado no tortura gente, terroristas o siniestros? La respuesta es porque tiene un deber incluso más importante que con las consecuencias prácticas, con los derechos humanos. Es decir, el Estado se ha obligado a no tratar a las personas como un medio, sino tratarlos como fines. Respetar su integridad, su autonomía, su dignidad y su derecho a no ser violentamente brutalizados por una entidad como es el gobierno de turno, los policías, los militares y demás. Entonces, por eso hay cosas como el Pacto de San José que prohíben la tortura, incluso contra personas que son deleznables, malvistas, criminales o todo lo que quieras. Porque el compromiso que tiene no es en términos de consecuencias, porque en consecuencias sería algo bueno utilitariamente, sino en términos de principios. Entonces, ¿qué implica esto? Que al momento de tomar una decisión visto desde la óptica del Estado, la decisión no puede girar en términos así la consecuencia es buena o mala, o si el resultado utilitario neto en el mundo material es bueno o malo, sino en términos de la responsabilidad que tenemos con las personas y con
a sus derechos humanos y principios que pueden existir en el debate. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora que tienes ese análisis y que has justificado por qué el Estado tiene un deber más importante con algunos grupos que otros, o con algunos fines que otros, o bajo principios más que consecuencias prácticas, eso cambia radicalmente cómo se valoran los impactos en el debate. ¿A qué me refiero con eso? Incluso si un equipo hace un muy buen análisis de plausibilidad de por qué una acción determinada va a ser buena y va a tener consecuencias positivas, si el encuadre de principios está suficientemente bien probado, significa que no solamente deben probar que va a haber consecuencias y que las consecuencias van a ser buenas, sino que esas consecuencias van a ser más importantes que los principios y por lo tanto más importantes rompiendo el encuadre de principios que se ha puesto en la sala. Porque mírenlo así, si el equipo no hace eso, si el equipo ignora por completo que hubo un encuadre de principios ya puesto en la ronda, esencialmente no está haciendo engagement. Porque lo que los equipos, digamos, alto de gobierno ha hecho en el debate, es decir, cómo debería adjudicarse este debate, por qué debería adjudicarse de esta manera. La forma es principios importan más que consecuencias. Entonces, tu deber como equipo rival no es solamente decir, no, vamos a probar que van a suceder esas consecuencias si son buenas, sino son más importantes que los principios de altas y varias razones para creer que ese encuadre no es cierto. Esa es básicamente la idea de encuadre. Ahora, ¿qué es un reencuadre o un desencuadre? Es el inverso, donde y esto es importante. Todos los debates funcionan bajo encuadres, sean explícitos o implícitos. Por ponerles un ejemplo, cuando ustedes tienen que tomar una decisión, digamos, entre ahorrar dinero o salir a comer, la idea que está detrás es que hay una consecuencia que es deseable y otra consecuencia que probablemente es más o menos deseable, entonces tienes que decidir cuál es mejor para tu vida. Si sales a comer, probablemente te comas una hamburguesa muy rica y ahí se vaya tu sueldo, que es lo que hago yo. O podrías ahorrar, que es ir y esos $10 que utilizarías en tu hamburguesa, ahorrarlos y de acá a 10 salidas que no vas a hacer, tendrías como a $30, $300 o lo que sea, un monto indeterminado, y eso podría darte un beneficio a largo plazo. Entonces, a pesar de que no hay una métrica o un encuadre claro, internamente estamos discutiendo en base a términos utilitarios. ¿Qué consecuencia genera más placer y menos dolor? ¿Y por qué genera más placer y menos dolor en el caso concreto? Si defiendes la idea de salir a comer, esencialmente el análisis es el placer que voy a conseguir esa hamburguesa es mucho más grande que el placer largoplacista o más importante de haberlo ahorrado y haberme comprado algo más caro a la larga. Y el opuesto también es como bajo el encuadre consecuencialista, que es el ahorro que voy a tener y la compra que voy a hacer a futuro va a generarme más placer que una hamburguesa en el corto plazo. Eso es una decisión del día a día. Lo que la mayoría de gente no reconoce, bueno, en realidad no tienen por qué reconocerlo porque en realidad no es tan relevante en el día a día, es que esa decisión se hace bajo un encuadre utilitario, donde no existe un principio de proteger mi dinero, o si existe es menos relevante que la consecuencia práctica que va a tener en tu vida, medida en términos de felicidad y medidos en términos de utilidad. Entonces, ¿por qué eso es importante para el debate? Porque todos los casos funcionan en base a un encuadre, independientemente si se hace explícito o implícito. Pongamos un ejemplo. Esta Cámara considera que el presidente X ha traído más beneficios que prejuicios. Sale un equipo y empieza a analizar por qué la economía está mucho más sólida gracias a este presidente. A pesar de que no lo ha dicho, y a pesar de que no lo ha dejado claro, su encuadre es que la economía es probablemente lo más importante en el debate, y por eso está basando todo su caso en economía, analizando por qué las consecuencias del gobierno de ese presidente han sido buenas, específicamente en la economía. Eso, esencialmente, es decir al juez de forma implícita cómo debería juzgar este debate. Ahora, el problema con los encuadres implícitos es que no siempre están justificados. Y muchas veces ves equipos que salen y dicen, ok, eso es un debate de perjuicios contra beneficios, mira estos beneficios, tómalos, cómpralos y hazme ganar. Pero eso no necesariamente implica que esos beneficios o perjuicios son los más importantes de la ronda. Y ahí es donde aparecen equipos que hacen el desencuadre. Por ejemplo, los beneficios económicos que ha traído el presidente X al país no son relevantes en este debate, porque son políticas que todos los candidatos en las elecciones decían que iban a hacer. Es decir, las políticas que funcionaron fueron exactamente las mismas que prometieron los candidatos que se ponían y que perdieron en las elecciones. Por tanto, hubiera ganado quien hubiera ganado, las mismas políticas se hubieran aplicado, el mismo impacto se hubiera logrado en el país y por tanto no habría delta relevante del gobierno del presidente. En cambio, los impactos sociales que tuvo
en cómo reformó el sistema de clases, cómo hizo políticas redistributivas, o por el contrario, cómo sus políticas, a, cómo sus políticas de identidad en la población generaron más disrupción y más caos, afectaron severamente al país. Por tanto, la métrica de este debate no debería ser perjuicios o beneficios económicos, sino perjuicios o beneficios sociales. Ahí lo que el equipo ha hecho es esencialmente desencuadrar, que es el encuadre implícito que tenía una cámara, ha sido destrozado y reemplazado por otro encuadre propuesto por otra cámara. Ahora, este es básicamente encuadre y desencuadre. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es lo que suele suceder? Que no siempre los equipos, uno, son conscientes de que están encuadrando. Dos, cuando son conscientes de que están encuadrando, no siempre son conscientes del rigor que necesita un encuadre para funcionar. Y tres, incluso si son conscientes del rigor que necesita un encuadre para funcionar, las razones son disputadas. Y eso vuelve mucho más difuso si el encuadre fue bien hecho o si fue suficiente para ganar. Vamos por el primer caso, donde los equipos no reconocen o no hacen explícito el encuadre que están trayendo el debate. ¿Cómo juzgar esto? Se vuelve mucho más práctico. La primera recomendación que doy es quitarse la idea de que los debates están distribuidos por segmentos y un segmento es independiente del otro. Por ejemplo, cuando un equipo prueba por qué los impactos económicos de su argumento son buenos y son importantes en la ronda, esencialmente también está probando su encuadre, que es que la economía es importante. Si prueban que el sueldo mínimo aumentó y eso sacó a muchas personas de la pobreza, o por el contrario, generó una cantidad absurda de desempleo y eso mató a un montón de personas, esencialmente te están diciendo que la economía tiene injerencia en la vida de las personas. ¿Qué tan grande es la injerencia? Es lo que no queda claro porque no han hecho claro su encuadre. Pero puede ser que sí lo expliquen a través de sus impactos o a través de la relevancia de los mismos. ¿Qué implica eso? Que al momento de juzgar, deben sacarse la idea de que, no dijo encuadre y no dijo por qué ese encuadre vale, entonces no hay encuadre, o el encuadre es irrelevante y va a perder por eso. Eso no necesariamente es verdad. Depende mucho del caso y depende mucho de cómo esté probado. Porque incluso si no dice explícitamente por qué la economía es la forma en la cual este debate debería ser juzgado y no lo hace explícito como un encuadre, entonces lo que tienes es, ¿qué otras razones tenemos de su caso para creer que el encuadre que ha dado es importante, o que el encuadre implícito que maneja es lo que va a ganar la ronda? Digamos, por ejemplo, haz un buen análisis de por qué los impactos económicos son más importantes que los de sus rivales, lo tienes en comparaciones y ponderaciones explícitas que hace contra el caso de, la alta oposición o contra el POI de la baja oposición, etc. Ese es el primer filtro que debería pasar. Si no hay análisis para creer que ese encuadre es suficientemente disputado, entonces la pregunta es, es probado, perdón. Entonces la pregunta es, ¿qué tan disputado está? Y esto es, ¿cómo los equipos hacen engagement con ese encuadre? Y eso es un consejo muy importante. Las bajas no tienen mérito por ser bajas. Si dicen, no, el encuadre económico me da igual, voy a traer un encuadre social, eso no necesariamente es válido solo porque lo dijo después. Tienen que analizarlo con rigor. Incluso, yo soy de la escuela que dice que el rigor con el cual juzgas a bajas es mucho más fuerte que el rigor con el que juzgas a altas. Pongan a baja de gobierno. Baja de gobierno, antes del primer discurso extensionista, tiene 14 minutos en alta de gobierno, 14 minutos en alta oposición, 28 minutos, más 15 minutos de previa. Mientras que el primer ministro tiene 15 minutos y ya está. Sale, se presenta, da sus pronombres, sale de la ronda. ¿Qué implica eso? Que la exigencia que debería hacerse en términos de engagement, en términos de profundidad, en términos de comparación a baja, es muy diferente a la de alta. O sea, por definición, una alta no puede, entre comillas, compararse con su baja porque no sabe qué va a traer su baja. En cambio, una baja sí lo sabe, porque ya escucha su alta y ya debería tener una comparación clara o lista. Y eso, de hecho, es uno de los cambios que están en el último manual de adjudicación de SEMUDE, elaborado en parte por mí y además con ayuda de mi maravilloso equipo. Entonces, ¿qué implica eso? No basta con que un equipo diga, no, la economía no me importa, sino debe haber una justificación para creer que la economía no importa. ¿Qué haces cuando no la hay? ¿Qué haces cuando alta dice A, baja dice B? Primer criterio, si no lo dicen explícitamente, ¿cómo lo dicen implícitamente? ¿Qué análisis hay detrás? ¿Qué tan probado es ese análisis? ¿Si es suficientemente relevante o no? Asumamos que no hay, que básicamente decidieron no probar nada y solamente dijeron, no, lo social es más importante y dieron impactos sociales. Entonces, la pregunta es, en términos de qué tan probados están los impactos, hay una diferencia sustancial respecto a los de alta,
Porque, ojo, para ser baja y para extender no solamente vas a contraer cosas, sino que sean sustancialmente más relevantes que las que ha traído la cámara alta. La realidad es que si no ha probado su encuadre, es muy difícil que haya probado de forma sustancial sus impactos. Entonces, lo que suele pasar es, si alta dice A y baja dice B, baja tiene el deber de compararse, tiene el deber de disputar o profundizar lo que ha traído la alta. Entonces, eso va a perjudicar antes a la baja que a la alta. Eso funciona tanto en comparativas de bancada como comparativas de cruce, ya sea corto, ya sea largo. Eso también en cierto grado funciona para altas. Ahí diría que lo analicen con mucho más cuidado, porque ahí sí hay capacidad de engagement. Es decir, alta de gobierno sí tiene la capacidad de decir, no, lo social no es importante, el viceprimer ministro. Así como líder de oposición tiene el deber, entre comillas, de disputar el encuadre, la métrica que ha traído alta de gobierno. Si no lo hace, entonces se analiza caso por caso. Una lógica similar a la de bajas. Ok, no hay razones explícitas, veamos razones implícitas. Si no hay razones implícitas, veamos si hay un grado probatorio significativamente diferente o si hay criterios que unifican los argumentos de los equipos. Por ejemplo, al final los argumentos económicos y los argumentos sociales se traducen en impactos en la población. Algunos de los equipos traen impactos en la población radicalmente más grandes como para que, independiente de quién probó mejor su encuadre, el impacto sea valorable, ¿sí o no? Ok. Y si no, ya es una cuestión de engagement. Es decir, ¿qué tan grande era el deber de engagement que tenía un equipo contra el otro? Probablemente el líder de oposición tiene un deber de engagement mucho más fuerte con primer ministro, lo mismo con vicelíder de oposición, a viceprimer ministro, y por tanto eso es lo que va a definir la comparativa. Ahora, eso es en términos de encuadres no explícitos. Encuadres explícitos, pero no probados, son ligeramente más simples. Entonces ahí la cuestión no es, ok, existe un encuadre probado mágicamente, sino, ok, tienes el encuadre, tienes algunas razones provistas para el encuadre, aparentemente no son suficientes. La segunda pregunta es, ok, del resto del análisis de todo el equipo, ¿podemos encontrar razones suficientes? ¿Sí o no? Y en base a ese análisis vas a poder definir si el encuadre es ganador respecto a los de los demás equipos o no. Algunos comentarios importantes en este punto, ¿ya? Número 1, los látigos sí pueden encuadrar, desencuadrar, reencuadrar, etc. Porque esencialmente eso es una derivación de la lógica del extensionista. Es decir, un error común es, ok, el extensionista trata temas económicos, pero no presenta un encuadre económico. Si el látigo lo hace, eso sería carga nueva. Hay una gran razón, muy importante para creer que eso es incorrecto, y es erróneo. Y es que el encuadre no tiene que ser explícito para existir. Y eso es algo que acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, si el encuadre no tiene que ser explícito para existir, si un equipo está probando impactos económicos y cómo afectan la vida de las personas, entonces esencialmente está dando material que puede ser utilizado por el látigo para compararse. Si la forma en la cual utilizas un encuadre, entonces ese encuadre es plenamente válido. Entonces la idea de que no, el látigo no puede hacerlo porque es carga nueva, es falso. Lo mismo en términos de desencuadrar. Esencialmente desencuadrar es brindar respuestas nuevas a por qué le ganas al caso a tu rival. Ya no es tu argumento no funciona por refutaciones o respuestas, sino ahora es por qué lo que está detrás de tu argumento, que es el encuadre que le da relevancia, que infla el argumento y le hace imponente en la ronda, no funciona. Entonces, por favor, no cometan el error de creer que el látigo es un bot de refutaciones que solamente debe pararse y decir, sí, tu argumento no funciona, el mío sí, gracias, ganamos por eso. Y no traer absolutamente nada nuevo. Si esa es la visión que tienen sobre látigos, pues me gustaría verlos a ustedes haciendo látigos, porque aparentemente creen que no puede traer nada. Esencialmente su trabajo es ser como un refutabot y ya está. Los látigos sí pueden traer cosas, entre ellas encuadres y desencuadres. El segundo comentario muy importante es, incluso si hay encuadres explícitos, deben tener en cuenta el grado de engagement, porque esencialmente los encuadres chocan. Incluso si tratan temas muy diferentes, de un modo u otro estás argumentando importancia, que es más relevante en la ronda. La pregunta es, ¿qué tan importante es en base al análisis que se ha provisto? Kyle, no sé cómo pronunciarlo, la verdad. La segunda. Ya, Kyle. Entonces, quiero clarificar algo, porque en un taller pasado nos habían explicado que, voy a encender la cámara para que se entienda, que el látigo no puede traer algo nuevo, y usted acaba de decir que sí. Quiero entender que cuando dicen que no se puede traer algo nuevo, es que no traigan un argumento que no se había dado indicio antes, o sea, que no esté
demasiado relacionado al tema y que entonces y que un argumento medio, vamos a ponerlo así, medio Deus Ex Machina, que como ya no hay chance de refutarlo, entonces que quede así. Que eso es el tipo de argumento nuevo que no puede traer el látigo. Claro, o sea, esa es la diferencia ya. Mira, imagínate que látigo de gobierno, extensionista de gobierno, dice, ok, el mundo se vuelve un lugar terrible por esta política y no hay ninguna razón. Látigo de gobierno sale y da las razones, y las explica, y las desarrolla y las impacta. Eso sería traer carne nueva, porque esencialmente está pasando de una premisa suelta a una premisa bien analizada y básicamente argumentada casi desde cero. Porque el título de un argumento no es argumentar, es solamente dar un título, y muchas veces los látigos se agarran de eso para probar. Algo muy distinto es explicar la relevancia del argumento a través de un encuadre. Por ejemplo, si yo digo que la economía se va al demonio por esta política, y mi látigo explica por qué la economía es relevante y por qué este debate debería ser visto a través de ojos económicos, de ojos del impacto económico que esta política va a tener en la sociedad, no está desarrollando mi argumento, está analizando cómo mi argumento lidia con los otros argumentos de la ronda. Esencialmente está haciendo un trabajo de respuesta, no exactamente de refutación, pero sí de interacción y de engagement con los demás equipos. Entonces ahí es donde está la diferencia. Una cosa es argumentar desde el látigo y probar analíticamente cosas que no se han probado en extensión. Otra cosa es de que del argumento sí probado o medianamente probado de extensionista derives cosas, como por ejemplo análisis de relevancia, profundidad del impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas sí son válidas. Probar el argumento y analizarlo como si fueras extensionista, no. Y ahí está la diferencia. Entonces lo que puede hacer el látigo es traer nuevos impactos del argumento ya presentado. Claro, porque esencialmente su compañero ya trajo el argumento. Y si refutas el argumento, ya lo podrías hacer desde que salió el extensionista. El látigo puede agregar partes nuevas al argumento, pero no puede construirlo. Lo que puede hacer es potenciarlo y usarlo para compararse. Porque esencialmente es tu trabajo, ¿sabes? O sea, tú como látigo tienes que analizar lo que tu compañero trajo, hacerlo fuerte para ganar. Entonces ese es el estándar con el que se miden los látigos. ¿Sí? Como just a footnote, yo también soy de la escuela bastante liberal con qué pueden hacer los látigos. Eso no es algo uniforme del circuito. Hay personas que son mucho más exigentes, hay personas que son mucho más liberales. Yo soy parte del espectro liberal respecto a qué hacen los látigos en debate. Yo considero que interpretarlo en contrario, es decir, interpretaciones distintas, son excesivamente restrictivas y esencialmente tienes un discurso de 7 minutos para cosas que realmente no son tan efectivas para ganar, o realmente restringen y esencialmente mutilan funciones que podría utilizar el látigo para ganar. Obviamente hay una gran diferencia entre probar relevancia y probar un argumento desde cero. Yo creo que es suficiente esa diferencia como para valorar y no valorar determinadas partes de análisis. Pero eso, básicamente eso. Volviendo al tema. Ok, entonces tienes encuadres más o menos claros, pero el análisis falla. La pregunta es, ¿qué análisis es mejor? ¿Qué análisis hace más engagement con el otro? Y recuerda, si tú eres una barra y tienes un deber mucho más grande de análisis y engagement, no basta con que digas, ok, tus razones no me gustan, las mías son mejores, tiene que haber una profundidad argumentativa más grande. Si queda, digamos, un empate perfecto entre dos encuadres, entre alta y baja, probablemente el de alta gane, porque baja tiene un deber mucho más fuerte de analizar, de responder y de refutar el encuadre de su rival. Ahora, una situación que es incluso más compleja, porque esto implica que el debate probablemente es bueno. Tienes dos encuadres buenos, tienes dos encuadres analizados explícitamente, y además son encuadres que están probados a profundidad, probados con suficiencia. ¿Qué es lo que haces ahí? Ahí lo juzgas con un estándar similar con el que juzgarías un argumento. Es decir, engagement, siempre, pero además de eso, profundidad analítica, profundidad argumentativa, qué tan bien caracterizado está, qué tan bien analizado está, y las razones que el equipo que está tratando de desencuadrar lidian de forma suficiente con las razones que ha dado el equipo en alto gobierno. Y recuerda, y esto es crucial y va a ser transversal a todo mi taller y básicamente todo en debate, se juzga caso por caso, no se juzga en abstracto. Que un equipo diga importan los principios y otro equipo diga importan las consecuencias, no quiere decir que uno le va a ganar siempre al otro. Porque hay gente que cree que los impactos de principios no importan y que los impactos de consecuencias siempre ganan. Eso no es cierto. La idea es analizar en el caso concreto qué razones se han dado, son suficientemente fuertes y por lo tanto esas razones hacen que un equipo gane o no. Y segundo, qué tanto interactúan esas razones. Es decir, incluso si tu encuadre está bien probado, no necesariamente eso implica que le va a ganar a otro encuadre si tus respuestas no son suficientes.
porque entonces lo que tienes es un caso paralelo. Y normalmente en casos paralelos se favorece al equipo que menos capacidad de respuesta tiene. Porque quien tiene que romper el paralelismo, romper la simetría o romper esa situación extraña que suele darse en debate, es el equipo que habla después, porque el otro ya no le puede hacer nada. O sea, es decir, puedes hacerlo a través de POIs, pero un POIs son 15 segundos si tienes suerte y el orador que está hablando te los concede, cosa que no sucede en todos los escenarios. Entonces tu capacidad de romper una simetría, un paralelismo, un debate paralelo es limitada, comparado, por ejemplo, a baja de oposición, que es quien tiene la última palabra en el debate. Esa es básicamente mi guía para juzgar reencuadres y desencuadres. Ahora, también les diría que sean cuidadosos en cómo lo justifican, porque esos suelen ser de los casos que los equipos tienden a tomarse más personales, por decirlo de algún modo. Porque el problema no es si el encuadre está o no está, porque muchas veces lo que van a encontrar son encuadres explícitos, sino si está aprobado o no está aprobado. Porque lo que suele pasar es que el equipo dice, oh, no se compró mi encuadre, por eso todo mi caso se fue al demonio, maldito juez, voy a ponerte un 3 en el tiebreaker. Entonces, para evitar eso, y porque además es saludable, lo que tienes que explicar es de forma muy clara cuáles fueron los dos encuadres, cómo estaban probados, qué análisis específico dieron los equipos en la ronda, y después de eso, cómo los encuadres interactúan. ¿Qué criterios utilizaste para desempatar? ¿Cómo aplicas esos criterios? Asegúrate que esos criterios sean aplicados de forma simétrica, a menos que sean diferencias entre altas y bajas, porque no puedes ser muy exigente con un argumento y muy poco exigente con el otro. La exigencia debe ser similar. Y en caso haya nivel similar, ahí es donde usas criterios de altas y bajas para desempatar. Ese es básicamente el primer gran punto de este taller, que es encuadres, desencuadres, reencuadres. Si tuviera que recomendar un debate para analizar donde hay un buen encuadre y donde hay una buena comparación de encuadres, diría que es la final del TME 2021. Sí, 2021, porque la del TME del año pasado fue presencial, donde estamos Matías y yo en baja de gobierno, Mauricio y Diego en alta de gobierno. Esencialmente ese debate no se define por profundidad analítica, porque son dos casos con una profundidad analítica más que suficiente en mi opinión, sino en términos de encuadres y qué equipo prueba mejor su encuadre, cómo interactúan los encuadres y sobre todo en látigo cómo se analiza qué encuadre es más apropiado para este debate y por lo tanto qué encuadre es ganador. Ese es quizás el caso más limpio que he encontrado yo en español, donde hay encuadres competitivos, bien probados, analizados y ponderados, y un equipo gana por tener ponderaciones mucho más claras y profundas que el otro. Ganamos de baja de gobierno. Está en la página del TME, si mal no me equivoco, así que si buscan un debate de referencia, les diría que miren ese y analicen las comparativas de los gobiernos, que fueron los dos equipos en primero y segundo en la final. Primero bajo de gobierno, segundo alto de gobierno. Ok, segundo tema importante, acuchillamientos y contradicciones. Vamos primero con el caso 1, que es acuchillamiento, que es un término muy complicado. ¿Qué considero yo que es acuchillamiento y qué dice el manual que es acuchillamiento? Creo que sería mejor citar el manual como referencia para poder citarlo explícitamente, porque es esencialmente uno de los temas más complejos que hay en debate. Ok. Ya. ¿En qué página está? Página 50. Deberían leerlo, porque esencialmente es uno de los temas más complejos de entender. No necesariamente porque sea, wow, súper difícil, sino esencialmente porque es súper exigente en términos de matices. Ok. ¿Qué es un acuchillamiento acorde al manual? Acorde al manual, la forma de entender acuchillamiento es más que nada a falta de consistencia entre lo que dice alta y baja. ¿Qué implica eso? No es solamente que hay una disputa respecto a un punto en términos de relevancia, impacto o análisis, porque eso no es acuchillar a otro equipo, es romper la consistencia que debería haber entre altas y bajas. Vamos a poner varios ejemplos, ¿ya? Si alta de gobierno dice que la economía es lo más importante en este debate, baja de gobierno no puede pararse y decir que la economía es completamente irrelevante, no sirve de nada y es una mentira inventada por los sucios capitalistas desde sus sillones aterciopelados para robar la plusvalía del pueblo. Lo que puede hacer baja de gobierno es explicar por qué la economía, a pesar de ser importante, es menos importante que determinado análisis de alta de gobierno, de baja de gobierno, perdón. Porque incluso si la economía importa bajo el análisis de alta,
sigue siendo menos relevante que, por ejemplo, el bienestar social o el tejido social analizado en términos de baja de gobierno. Ahí lo que está haciendo no es romper la consistencia, sino es analizar qué es más relevante en comparativo. Esa diferencia es crucial, porque he visto ambos escenarios, donde un equipo dice, como tu caso, vale 3 hectáreas de pepino, y donde he visto equipos que no lo hacen y aún así son penalizados como si lo hubieran hecho. Entonces, esa parte del manual es fundamental. Ok, ahora, los casos poco comunes, excepcionales y muy raros donde Profe, el ¿puede cuchillo... reformular lo que acabas de mencionar, porfa? Que es algo que he visto un poco en los casos anteriores, no claramente de manera tan directa, pero sí más o menos para saber cómo se debía interpretar. Ok, hay una diferencia entre un equipo disputando la relevancia de algo o analizando qué importa más que otra cosa y negando la relevancia de algo, contradiciendo explícitamente a su alta y rompiendo la consistencia que debe haber entre bancadas. Por poner otro ejemplo, ¿ya? Un caso mucho más concreto. Ah, es una moción de esta Cámara considera que los padres de niños en comunidades vulnerables deberían enseñarles a sus hijos a no confiar en las autoridades. ¿Ok? Entonces, lo que explica Alta de Gobierno es que lo que importa en este debate es la relación que va a tener el niño con las autoridades y cómo el niño tiene que estar bien preparado para lidiar con ellas. Imaginemos un niño en el gueto que tiene que enfrentarse a la policía, que normalmente no es como la institución más benevolente hacia las comunidades minoritarias. ¿Ok? Ahora, analicemos dos supuestos respecto a lo que puede analizar baja de gobierno. Primer supuesto, baja de gobierno se para y dice, ok, pero eso no me importa para nada. Lo que el niño haga con las instituciones es completamente irrelevante, es completamente falso que eso sea algo que debería siquiera debatirse en este debate, porque la policía siempre va a ser buena gente, siempre va a tratar bien, siempre va a seguir la ley y nunca comete ningún problema. Eso está directamente contradiciendo a su alta en dos niveles. Primero, respecto a qué importa, porque está directamente negando el argumento de su alta, está diciendo eso no importa. Y segundo, está también contradiciendo explícitamente una caracterización que sí ha dado su alta, sin dar ninguna razón para creer que la de su alta es falsa. Alta dice que la policía puede ser un actor que en determinadas circunstancias no actúe con con el debido respeto a la ley, con la diligencia debida o lo que sea. Lo que dice baja es no, eso es falso, siempre actúa acorde a la ley. Eso directamente es contradecir, es negar lo que ha dicho tu compañero bueno, negar lo que ha dicho la persona que está en tu bancada y tratar de empujar caracterizaciones o argumentos abiertamente opuestos. El segundo supuesto es, por ejemplo, sí, hay instancias donde los niños se van a encontrar con la policía y eso puede ser relevante. El problema es que esas instancias no son tan comunes. Lo que prueba Alta de Gobierno es que es importante que los niños sepan manejar su relación con la autoridad. Lo que vamos a probar en Baja de Gobierno es que las instancias donde esa información llega a ser relevante son mucho menos frecuentes de lo que Alta de Gobierno asume que son, y por tanto lo que importa es la relación del niño con su padre. Y como, por ejemplo, la enseñanza de cómo se respeta la autoridad y lo demás es muy importante para forjar vínculos sociales y comunitarios, ya sea padre-hijo, ya sea hijo con la comunidad en la que vive, porque, por ejemplo, en las comunidades afroamericanas, la relación que tienen con la autoridad es un factor de cohesión social muy, muy importante. ¿Qué ha hecho ahí? No está diciendo, no importa si el niño se lleva bien con la policía o no, sino que las instancias donde eso importa son menos relevantes que el otro supuesto, que es la relación que tiene el niño con su padre y con su comunidad, porque probablemente eso sea mucho más certero, mucho más común, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una contradicción, eso es una ponderación. Está explicando que en términos de probabilidad, uno es más relevante que el otro. No porque el otro sea irrelevante, o no porque el otro sea falso o algo por el estilo, sino porque en un supuesto deberíamos valorar más el impacto que tiene un argumento que en otro supuesto. Eso no es una contradicción. No está diciendo que es irrelevante cómo se ven los niños con los policías, lo que está diciendo es que es menos relevante que otra cosa, dando razones para creer que es menos relevante. Eso no es acuchillar a tu alta, eso no es contradecir a tu alta, es ponderar tu caso por sobre el de la alta. Con eso, fuera, veamos los casos excepcionales donde puede haber cosas como acuchillamiento. ¿Ok? Ahora, primera situación complicada. Cuando Alta de Gobierno concede el debate.
Imaginen que la moción es: esta Cámara ofrecería amnistías a dictadores en África. Sale alta de gobierno y concede por completo que las amnistías van a causar guerras civiles que ocasionarán la muerte de miles de millones de personas, genocidios sistemáticos, destrucción de etnias, destrucción de lugares sagrados, destrucción y violaciones en masa de los derechos humanos. Se paran y dicen eso, de frente. Esto va a causar como básicamente el apocalipsis en África. Ahí, por razones obvias, el debate se vuelve inganable. O sea, es decir, vas a tener que comparar tus impactos a literalmente genocidio, violación sistemática de derechos humanos y básicamente un mundo post-apocalíptico en África. Por obvias razones, ese debate no tiene mucho sentido y es un debate terriblemente injusto por una baja. Por eso se vuelve legítimo acuchillar. Segundo supuesto, una ardilla o una contrapropuesta inválida. Es la moción: esta Cámara apoya la piratería. Y te dan un infoslide sobre cómo la piratería en términos de películas, libros y demás ha hecho que la más media se haya vuelto más accesible en el mundo. Sale alta de gobierno y dice: ok, nosotros apoyamos la piratería, ojalá hayan más piratas en Somalia, con banderas de piratas, garfios, loros en sus como hombros y parches de pirata. Por obvias razones, eso es una ardilla. Se está escapando del debate. El Infosled está hablando más que nada de piratería cibernética y lo que estás defendiendo es literalmente piratería en términos de soy pirata, etc. Entonces, eso claramente vuelve el debate un absurdo, porque esa es una definición abiertamente errónea, abiertamente malintencionada o que busca escapar del debate que se supone que debería darse una ronda. Por tanto, si baja de gobierno y dice: ok, esa definición está claramente mal, este debate sobre piratería electrónica, vamos a dar razones por las cuales la piratería electrónica es positiva o algo por el estilo, está acuchillando, sí, pero en ese supuesto es legítimo. Ahora, ¿qué se refiere cuando alta oposición ha presentado una contrapropuesta inválida? Una vez más, lean el manual, no tenemos tiempo para ir a revisar la detalle, pero esencialmente el manual dice: cuando tienes contrapropuestas, contraplanes o pie de oposición, el plan de OPO debe ser explícitamente incompatible con el plan de gobierno, excluyente es la palabra exacta que me acabo de acordar. Entonces no puede ser que, si la moción es: esta Cámara legalizaría todas las drogas, el contraplan de alta oposición es: esta Cámara legalizaría todas las drogas y además a tirar fuegos artificiales dentro de las casas de tus vecinos. Porque claramente no es excluyente y porque claramente vuelve el debate un absurdo. Porque ambos equipos van a terminar defendiendo lo mismo, entonces se vuelve imposible explicar. Entonces, baja oposición puede salir y decir: mire, el contraplan de mi alta no tiene sentido, porque esencialmente no hay debate, no es excluyente ni mutuamente exclusivo con el modelo de alta gobierno, por tanto no es debatible bajo ese análisis. El tercer supuesto es cuando Cámara Alta presentó una afirmación prácticamente falsa que un votante informado promedio reconocería como falsa. Por ejemplo, sale la moción que dice: esta Cámara apoya el centrismo político en Estados Unidos, y Cámara Alta de gobierno dice: ok, el problema es que Estados Unidos es claramente una dictadura autoritaria al nivel de Pol Pot en Camboya o de, yo qué sé, Mobutu Sese Seko en, no me acuerdo qué país de África es, me acaba de ir, lo tenía en la punta de la lengua. Pero es una dictadura terrible donde básicamente todas las personas vienen encadenadas, donde aparece Joe Biden personalmente a cobrar impuestos, de torturar físicamente a las personas que se rehúsan a pagarles, y donde el wokismo ha dominado y destrozado las instituciones, y básicamente tienes la Estatua de la Libertad hundida en el mar como en las películas del Planeta de los Simios. Ok, alto gobierno hace ese chistecito. Tú, como bajo gobierno, o sea, sería injusto forzarte a debatir en ese escenario porque claramente es falso, porque es algo que claramente no es real. Que yo sepa, Joe Biden no va por ahí torturando a la gente y como quitándole sus impuestos a la fuerza, como un señor feudal. Y Estados Unidos es una democracia. Discutible que tan funcional, pero una democracia al fin y al cabo. Entonces, baja de gobierno puede contradecir a su alta y decir: no, Estados Unidos no es el planeta de los simios, tampoco es una distopía tan grave. Puede ser medio distópico en algunos aspectos, pero sigue siendo una democracia entre comillas. Entonces, analizar por qué en una democracia como los Estados Unidos el centrismo importa y bla, 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 así sea contradictorio, así sea un acuchillamiento, es legítimo en términos del manual. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque son casos raros.
Ok, me están avisando que me quedan 10 minutos. Ah, eso, lo que dice Manuel, eso es crucial, fundamental, apréndense. Es muy raro, es muy poco común. Es muy difícil encontrar casos de donde básicamente uno de los supuestos sucedan, porque para que sucedan un equipo tendría que ser claramente razonable, lo cual es difícil de encontrar en el circuito. En términos de contradicciones, es lo mismo. Donde hay una contradicción en baja respecto al análisis de su alta, debería asumirse que no se ha dicho nada. Es decir, y en teoría, si alta de gobierno dice A y baja de gobierno usa 3 minutos para decir no a menos que sea absolutamente necesario, calcen esos causales que están en el manual y sea imposible ganar el debate sin eso, no puedes decir no a. Y se considera que esos 3 minutos de decir no a son tiempo como si hubiera estado en silencio, como si se hubiera puesto a bailar ahí enfrente de todos y no hubiera hecho absolutamente nada de análisis. Ok, vamos a terminar los dos temas que quedan. Primero, definiciones malas e impugnaciones. Esto es básicamente lo que ya vimos un poco en los casos extremos que te da el manual para acuchillamiento, donde hay una gran diferencia entre una definición poco ideal y una definición acuchillable. Una definición poco ideal es una que, por ejemplo, puede faltar análisis, puede faltar en profundidad, puede ser insuficiente o incompleta y demás. Yo personalmente considero que esos son debatibles y que puede haber un análisis para creer en baja de gobierno, porque la definición que tiene alta no es mala, pero hay mucho más detrás. Obviamente eso está supeditado a Carl Engagement y que explique cómo su definición era previsible, cómo interactúa con el caso de alta oposición, darles puntos de información a los de alta oposición para que puedan defenderse, teniendo en cuenta que la definición no se ha cambiado, pero sí se ha profundizado. Ahora, eso es diferente a una definición terrible, donde defines piratería como literalmente piratas con garfios y loros, y no como piratería cibernética, a pesar de que el Infoslight apuntaba a eso. Ahí sí es donde no es como tan fácil decir como, oh no, ha traído una nueva definición, eso es malo. Siempre que se cambie definición, siempre que se cambie método, siempre que se cambie encuadre, siempre que se cambie un componente esencial del debate altas, el análisis que debe haber detrás debe ser proporcional a qué tan bien justificado está o qué tan importante es para el debate en altas. Es decir, si han dedicado un montón de tiempo a discutir por qué esa métrica es importante, no puedes salir y decir, no, su métrica no importa, dar 2 ejemplos y proseguir con tu caso, porque eso claramente va a ser insuficiente en la mayoría de casos. O sea, puede ser que sean 5 minutos hablando cualquier cosa, pero en la mayoría de escenarios los equipos sí desarrollan y se analizan, tu deber es disputar eso y analizar mejor que ellos. En términos de impugnaciones, primero, las impugnaciones se pueden hacer en el discurso del líder de oposición. No puede salir líder de oposición, debatir en la definición de alta de gobierno y luego sale vicelíder y ahí recién impugna, porque eso va en contra del manual, tanto en World Schools como en BP. Las impugnaciones sí se pueden hacer por puntos de información, no es algo muy común, porque primero, definiciones así artillas no son nada común. Ahora, modelos en baja, para terminar la sesión de hoy. A ver, el manual no los prohíbe. Ojo, eso es muy diferente a que sean 100% permitidos, 100% accesibles. Es decir, que el manual no prohíbe hacer modelos en baja. No quiere decir que puedas hacer modelos cuando se te dé la reverenda gana si eres baja de gobierno. ¿Por qué? Primero, el modelo es un uso de fiat. El fiat no solamente está reservado para alta de gobierno y alta de oposición, sino y en mociones políticas y en las mociones que no son exactamente políticas, pero están definidas en el manual, léanlo, sino además a los primeros 2 discursos. Es decir, no lo puede hacer solo primer gobierno, tiene que ser primer ministro y líder de oposición en el otro lado. ¿Qué implica eso? Que traer un modelo después de eso en altas es ilegítimo. Ahora, ¿por qué no te prohíbe por completo traer un modelo en bajas? Básicamente porque un modelo es esencialmente una parte crucial del debate. Y si tu alta, deliberada o no deliberadamente, no lo hace, puede directamente perjudicarte y matarte. O sea, puede ser que la falta de modelo esencialmente mate a baja de gobierno y haga el debate inganable. Entonces, si eres baja de gobierno, primero debes explicar por qué tu modelo es lo que evita que tu caso sea inganable. Y por qué el de tu alta dejaría una situación de terrible injusticia contra baja de gobierno. Segundo, idealmente tienes que avisar en un POI cuál va a ser tu modelo. Idealmente al líder de oposición o a primer ministro si le baja de oposición, y claramente le van a sacar un modelo para que quede claro qué es lo que va a pasar en la ronda. Porque, y ojo, importante, crucial, determinante,
Decir, vamos a sacar modelo en baja de gobierno y sentarte, no es hacer engagement, no es adelantar tu modelo. Eso es anunciar que vas a sacar un modelo, pero no es modelar. Tu trabajo es decir, mira, mi modelo en baja de gobierno, dado que mi alta no lo ha hecho, va a ser A, B, C, D, I, E, políticas. Y te sientas. Eso es darle una oportunidad que haga engagement, de que tenga tu modelo, sepa cómo vas a modelar y así responder. Y no es estrictamente obligatorio hacer eso, pero es muy importante que lo haga. Es decir, que un equipo modele sin haberlo anunciado en un POI no hace que automáticamente pierda, porque eso es darle mucha ventaja a la alta, porque la alta de oposición simplemente le tenía a todos los POIs a baja de gobierno no puede modelar, baja de gobierno perdería bajo esta interpretación. Sí puede ganar, incluso si no ha habido POIs respecto al modelo, pero si esa falta de POIs es atribuible a baja de gobierno, el estándar, el engagement, la profundidad de su análisis debe ser mucho más fuerte, mucho más profunda, debe hacer engagement idealmente pleno, lo más cercano a engagement pleno, con alta oposición para ganarlo y para que su modelo sea válido en la ronda. Ahora, ¿por qué eso solamente está reservado para casos excepcionales? Y que tu alta haya sacado un modelo no ideal no te da derecho a sacar un modelo en baja de gobierno. Ojo, una vez más, casos estrictamente excepcionales donde es o sacar un modelo o automáticamente no poder ganar, o automáticamente perder. Solo en esos escenarios vas a poder sacar un modelo en baja y no va a ser un problemático. Si un equipo está en desacuerdo con el modelo de su alta, no le gusta cómo modelaron, creen que no fue el mejor modelo posible, eso no quiere decir que pueda sacar un modelo en baja. Lo que quiere decir es que puede analizar y profundizar en los impactos del modelo y tratar de arreglarlo. Pero para poder modelar tiene que haber una situación grave, y eso no necesariamente se da en todos los escenarios. La razón por la cual eso es muy extremo es que, por ejemplo, si fuera posible en todos los casos, baja oposición tendría que compararse a dos modelos en paralelo, y en un discurso de extensión tendría que lidiar con dos modelos, y después su látigo tendría que ser lo mismo, lo cual claramente es abusivo y es terrible contra baja oposición. Entonces, en el escenario donde se saque un modelo en baja, debe evaluarse si ese modelo en baja rompe una situación de injusticia terrible que está dándose en el debate. Que tu alta esté perdiendo y le estén masacrando porque su modelo no fue el mejor, no es una situación de injusticia terrible. Que tú automáticamente vayas camino al cuarto o al tercero, porque tu alta sacó un modelo que activamente le hace daño a tu caso, sí es una situación terrible, sí es un daño muy grave, sí no hay forma humana de superar el problema que te han dejado desde alta de gobierno. Si se puede arreglar, o si no es tan grave, entonces no puedes modelar en baja. Ahora, nos quedan 2 minutos, me gustaría usarlos para absorber alguna pregunta, alguna duda, y si no, damos por finalizado el taller y espero que les haya gustado. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a los temas que hemos visto? ¿No? Ok, genial. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Espero que lo pasen genial en el PCL. Y me despido. Cuídense. Chao. Chao. Ajá.